es el hospital? ¿Están recibiendo o ya no están recibiendo? No están recibiendo por el espacio físico. Desgraciadamente el paciente lo traigo de Acapulco y está intubado. ¿Y ya no hay capacidad? No, ya no hay capacidad ni para recibirlo ni para valoración médica. Entonces, ¿Está en estado crítico tu paciente? Bastante crítico. ¿Qué van a hacer? Pues vamos a buscar hospital, vamos a ir a la clínica 32, que es del Seguro Social, para ver si nos abren las puertas. ¿Es COVID tu paciente? COVID. Trae a su esposo, ¿tiene COVID? Sí, ¿No se lo recibieron? no, ¿Qué le dijeron? está lleno, que no hay lugares. ¿Qué síntomas presenta? Oxigenación 60, 70, Muy bajo. sí. ¿Ya no puede caminar? No puede caminar, no puede respirar, no puede. ¿Y qué va a hacer, señora? No, una ambulancia. Yo ya había venido 2 veces, llegué con niveles bajos, pero cuando estaba aquí salía bien y me regresaban. Y esta es la tercera, ya no pude entrar. ¿Qué pasa por tu mente en este momento, Cristian? Vivir, poder vivir. Buenas noches. Esas imágenes afuera del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tienen que ver con el hecho de que los contagios siguen al alza. En las últimas 24 horas se registraron 20.685 contagios. Repito, 20.685 contagios. Esa cifra de las últimas 24 horas es la cuarta más alta en el año y medio de pandemia. Ahí están. Esas son las 4 fechas con las cifras más altas. Una de ellas son las últimas 24 horas. Así es que lo que se vive hoy en contagios solo es comparable a lo que se vivió en enero, en aquellos días tan difíciles. Y aunque no se reporta escasez de camas ni falta de capacidad para atender a los pacientes, no sorprende que estemos viendo de nuevo imágenes de personas que, quizá por desesperación, quizá por desinformación, no están acudiendo a los hospitales indicados en el momento adecuado. Como sea, son imágenes que pensábamos no volver a ver, no volver a transmitir y que sin embargo entran una noche más a nuestro programa. Es un desorden aquí. En serio, imagínense ahorita con las personas así enfermas y todo. Dicen que prioridad a los niños. Mi hija es niña, ella no es mayor de edad. Su hija se ve muy mal. Está muy mal y además ella ya le estaba dando cosas calientes y está en el agua y todo. Yo tengo miedo. No sé hasta qué horas vamos a salir porque allá adentro la sala está llena. Y si no traían COVID, aquí se contagian. Exactamente. Ese es el problema, señorita. No, qué tristeza de veras aquí, pura humanidad. A las pinches 9 de la noche me van a atender. ¿Necesito venirme muriendo? ¿Qué le dicen? ¿Un pinche tanque de oxígeno? ¿Hasta qué hora lo van a atender? Hasta el turno de la noche. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Y solo son 2 doctores. Desesperación, angustia, imágenes estas de una clínica del Seguro Social en Azcapotzalco. ¿Cómo va la vacunación? En los últimos 7 días ha bajado el promedio, se han aplicado 785,000 vacunas diarias cuando estábamos cerca del 1,000,000. El promedio ha bajado. Y como ayer decía el doctor López-Gatell, a los hospitales están llegando personas que por una u otra razón no se han vacunado, no se han querido vacunar. Tal es el caso del señor Víctor Hugo Fuentes, 56 años, internado en el Hospital de la Raza. Él es una de las personas que, por la razón que sea, había decidido no vacunarse. ¿Por qué está él aquí? Por COVID.
Platíqueme, ¿él se vacunó? ¿Ya tenía la vacuna? No, ¿Por qué no se vacunó? por negligentes, No quiso. no. ¿Qué le decía él? Que a lo mejor después sí, que al final nos vacunaríamos, que al final nos íbamos a vacunar. Estábamos esperando ver cómo reaccionaba la gente ¿Cómo reaccionaban? y nosotros pues, queríamos esperar, pero ahora está aquí muy grave mi esposo. Yo le pido a la gente que se vacune, que crean, que se vacune. ¿Está grave su esposa? Sí. Y me dijo la doctora que solo un milagro me lo puede salvar, que solo un milagro, que porque sus pulmones están destruidos. Que se vacune, dice la señora esposa de un señor que no se había querido vacunar, con todo respeto a la libertad de elección de cada persona. Hoy es muy difícil darle la razón a los mexicanos que rechazan la vacuna. El doctor López-Gatell informó ayer que 97% de las personas que terminan en un hospital por COVID no se han vacunado. 97%. En las últimas 24 horas se registraron 611, o la Secretaría de Salud registró 611 personas muertas por COVID, ya sumando las cifras de la Secretaría de Salud con las del registro público actualizadas, hoy actualizó el registro público, ahí tienen el total de mexicanos reconocidos que han muerto por COVID. Y por cierto, pues también el aumento de los contagios trae noticias como esta. El Reino Unido colocó a México en su lista roja, y esto por la propagación de COVID. Esto significa que a partir del primer minuto del domingo de ellos, es decir, como a las 6 de la tarde, 5 de la tarde de nosotros, no se permitirá entrar al Reino Unido a personas que viajen desde México. Las únicas excepciones van a ser ciudadanos británicos o irlandeses que aún así van a tener que cumplir con una cuarentena, aunque estén vacunados. Pensamos en algún momento que estas noticias no las volveríamos a presentar. Aquí están de regreso. Anoche dimos cuenta de una crisis que estaba surgiendo por el paro de actividades que habían comenzado pequeños distribuidores de gas en la Ciudad de México, del Estado de México y de Hidalgo. Pararon sus camiones y pipas en protesta porque al ponerle un tope al precio oficial del gas, bajaron sus comisiones y según ellos, pues ya no era negocio seguir trabajando. Temprano el presidente López Obrador tocó el tema y dijo que habría denuncias en contra de quienes se negaran a cumplir con el servicio de distribución de gas. No es en vano resistir de estas presiones, si no vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal. No es que ayer hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo. No. Son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente. Y al parecer los pequeños distribuidores de gas tomaron nota del mensaje del presidente. Hacia el mediodía, cuando cumplían 24 horas de paro, decidieron que había que regresar a trabajar. Para bañarse, ¿cómo le hacen? Para hacer la comida. Con agua fría y estamos comiendo puras tortas prácticamente. Entonces no se puede hacer nada sin No él. se puede hacer nada sin el gas. Si el gas no va a la casa, los de casa van por él. En taxi, triciclo o al hombro. Cientos de personas en el Valle de México hicieron hoy largas filas para cargar cilindros, una vez que los pequeños distribuidores de gas levantaron el paro que afectó el suministro del combustible durante 24 horas.
El del transporte público fue uno de los gremios más perjudicados. Hoy fue un día de descanso involuntario para cientos de choferes. No hay transporte, en todas las rutas están igual sin transporte. Los pocos micros que traen gas ya no tardan en quedarse sin gas también. Hacia las 2 de la tarde, los promotores del paro anunciaron que daban marcha atrás, que reanudaban la distribución sin conseguir nada. Quizá la advertencia de denuncias penales en su contra los hizo recular. Hoy perdemos. No tenemos nosotros margen de utilidad, no hay un margen operativo. Hacemos un exhorto a las compañías a las que nos debemos, que consideren la posibilidad de integrarnos en el paquete económico del cual ellos obtienen una ganancia en el gas. Según la Unión de Gaseros del Valle de México, el 85% de los pequeños distribuidores suspendió actividades. Esta tarde, distintas distribuidoras de gas en el Valle de México recibían a usuarios domésticos y a pipas para surtirse. Filas que empezaron en la mañana seguían hasta la noche. Mañana, asegura la Unión de Gaseros del Valle de México, quedará normalizado el suministro de gas. Y hoy también una noticia pues sin precedente. Hoy el gobierno mexicano anunció que presentó una demanda civil en contra de 11 de las principales compañías de producción y distribución de armas de Estados Unidos. 11 empresas estadounidenses, 11 empresas de armas. El gobierno mexicano las acusa de facilitar el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos y que todo esto tiene efectos graves en la violencia que se vive en México. El incremento en la disponibilidad de armas pues llevó a un incremento en la violencia. En un movimiento sin precedentes, el gobierno mexicano demandó ante una corte federal en Massachusetts a 11 compañías de armas en Estados Unidos, entre ellas la histórica Smith & Wesson, el mayor fabricante de pistolas de ese país. El gobierno denunció el papel que estas compañías han tenido para armar a los grupos del crimen organizado. Calculan que al año se trafican más de 500,000 armas desde Estados Unidos, lo que la demanda califica como una mortífera avalancha de la que son víctimas los mexicanos. Que están íntimamente vinculadas estas armas a la violencia que México vive hoy y que ha vivido todo el siglo XXI. El gobierno de México incluyó en la demanda una lista con más de 200 víctimas directas de estas armas con la leyenda "no son estadística". Casos que van de 2010 a este año, como el asesinato de 9 miembros de las familias LeBaron y Langford en noviembre de 2019, el ataque para liberar a Ovidio Guzmán en Culiacán apenas un mes antes, o la emboscada al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el 26 de junio del año pasado. En todos se utilizaron armas traficadas ilegalmente desde Estados Unidos. El argumento central del documento es que las compañías vendedoras de armas han sido negligentes y que ayudan y facilitan activamente el tráfico de sus armas a los cárteles en México. Argumentan que cuando sale a venta y a comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. Para el gobierno mexicano no se trata de una demanda simbólica. El objetivo es buscar una compensación económica para las víctimas y que las empresas de armas implementen mecanismos de seguridad para evitar que éstas lleguen a personas vinculadas con la delincuencia. Vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio. Y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune. ¿Qué es lo que busca esta demanda? Busca que las empresas paguen una indemnización acerca de, una gran cantidad, se habla de 10,000 millones de dólares, aunque el monto se definiría en un juicio que podría tomar varios años. Como la denuncia es contra particulares, la Cancillería no espera una respuesta negativa del gobierno de Estados Unidos y habría que, antes que eso, la respuesta de la industria de armas de Estados Unidos,
no tardó en llegar. En un comunicado, la Asociación de Fabricantes de Armas de Fuego dijo que estas acusaciones no tienen fundamento. Dicen también que el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus fronteras y aseguran que esta demanda es una afrenta a la soberanía y una amenaza al derecho de los estadounidenses para portar armas, un derecho negado a los mexicanos que no pueden defenderse a sí mismos de los cárteles. Eso dicen, pues sí, eso dicen las empresas que se dedican a fabricar armas. A ese comunicado la Cancillería respondió, nuestra Cancillería, los demandados y la industria de comercio de armas de Estados Unidos tratarán de deslindarse de cualquier responsabilidad en el tráfico ilícito a México. Se esperaba que tratarían de litigar en medios y no en cortes ante un juez. Y bueno, pues decirlo, mucho ha hablado este gobierno, mucho, de que para frenar la violencia es fundamental atacar las causas. Esta parece ser una decisión realmente en ese sentido y esa decisión implica, por lo pronto, enfrentar a las poderosísimas empresas de armas de Estados Unidos. Y hablando de tráfico de armas, vamos a ver esto que ocurrió en un punto de revisión. Esto fue en San Pablo Huitzo, en Oaxaca. La Guardia Nacional detuvo una camioneta. Al revisarla encontraron 400 cartuchos que iban ocultos entre tlayudas y pan artesanal. Eran 8 cajas, se informó, y ahí venían escondidas las balas. Kimberly. Buenas noches, Ciro. Otro ejemplo de la presión que está causando el aumento de casos en todo el mundo ocurre en Wuhan, allá donde surgió el coronavirus. Ahí comenzaron a realizar pruebas a sus 12 millones de habitantes. ¿Son imágenes de hoy? Son imágenes de hoy. Hoy comenzaron con las pruebas masivas. Ya las estaban haciendo en otras ciudades porque detectaron pues casos locales. En Wuhan fueron 7 casos locales de la variante Delta. Estos son los primeros contagios que no están importados en todo el año. El gobierno chino ordenó también el confinamiento de más de 35 ciudades enteras, incluida la capital Beijing, y suspendió el transporte local y aéreo por detectar 61 contagios locales. Por el momento, en China solo se aplican vacunas chinas, justamente, y las autoridades aseguran que ya aplicaron más de 1.600 millones de dosis. Nos informan de la redacción que AstraZeneca no está autorizada por el gobierno de Estados Unidos. Vamos a revisar y mañana presentamos la información. Perfecto. Y anoche le mostramos los videos en donde se observa a un joven trabajador de la Ciudad de México agradecer con un megáfono la vacunación al presidente López Obrador y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Esto ocurrió afuera del estadio de Ciudad Universitaria. Hoy Imagen Noticias acudió a las sedes de vacunación en donde se observa que estos jóvenes ya no lanzan este mensaje tal cual lo informó ayer el gobierno de la Ciudad de México. Ahora con los megáfonos se dan instrucciones para que quienes acuden a la vacunación y en otros casos ya hasta piden que no se grabe. Buenos días, bienvenidos. Su orden contar con identificación oficial en mano y su formato de primera dosis. Recuerden que solo es AstraZeneca. Es la segunda dosis de AstraZeneca. No se guarden si vienen con primer dosis. No hay primer dosis. Saquen el comprobante de primer dosis. Y el comprobante de primera dosis en mano, por favor. Recuerden que solo se está aplicando segunda dosis AstraZeneca. No pueden grabar. No pueden grabar. Última vez. Bueno, vaya crisis la que se vivió hoy en el Tribunal Electoral Federal y escaló al punto de que no queda claro quién es esta noche el presidente del tribunal, si sigue siendo el señor José Luis Vargas. ¿Por qué? Porque 5 de los 7 magistrados del tribunal se pusieron de acuerdo, votaron y le dijeron, señor Vargas, usted ya no es el presidente del tribunal. Yo quisiera decirle a la magistrada Soto Fregoso, mi voto no va en grupo o en manada. Yo únicamente quiero pedirle más respeto a las y los integrantes de este pleno. No somos una manada ni integrantes de una manada. Así descalificó el magistrado José Luis Vargas al llamado G5.
los 5 del Tribunal Electoral que desde la semana pasada marcaron su distancia con el entonces presidente de este órgano del Poder Judicial. Y hoy, al inicio de la sesión semanal, en bloque, los 5 magistrados agraviados lo llamaron a cuentas. Le solicito someter amablemente a los integrantes del Pleno en esta misma sesión pública el punto relativo al análisis de las funciones y desempeño de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El entonces todavía presidente se defendió. Le solicité de la manera más atenta que nos aboquemos a la sesión, no así, como ya se los he dicho en otras ocasiones, que haya sorpresas que no han sido comunicadas a esta presidencia. Pero el G5 cerró filas e insistió en el llamado del magistrado Mata. Felipe Fuentes. Que se someta a votación el punto que plantea el señor magistrado de la Mata Pizán. Yanine Otálora. Debe someterse a votación. Reyes Mondragón. Y comparto, por supuesto, su compromiso, magistrado Soto, de abonar al adecuado desempeño de este tribunal. Y el magistrado Infante. Someter a votación el punto que propone el magistrado de la Mata. Bajo el argumento de que esa petición debía resolverse en privado y que era víctima de violencia política, la magistrada Mónica Soto respaldó el argumento del todavía entonces presidente del Tribunal Electoral. No estaría dispuesta a verme sorprendida. El magistrado de la Mata está muy sonriente, no sé si estoy siendo graciosa en lo que estoy hablando, pero quisiera decirme algo, magistrado de la Mata. ¿No? Gracias, es todo. Ante la evidente acción concertada, el magistrado Vargas les recordó a sus pares que tenía atribuciones para desalojar la sala y los acusó de golpistas. Que no estén intentando o provocando un golpe de Estado, porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la presidencia y para pretender ocupar la posición que hoy tengo como presidente y de la cual, quiero decirles, recordarán, ustedes me eligieron para esta función. Y ante la imposibilidad de un desalojo virtual, pidió tiempo. Voy a decretar un receso para efectos de ver si hay condiciones para seguir en una sesión pública ordinaria. Gracias. Buenas tardes. Les solicitaré que se queden al tanto. Suspendan la sesión, por favor. Se suspendió la sesión, pero regresaron los otros magistrados y 5 de ellos votaron para que quedara fuera de la presidencia el ministro Vargas. En la tarde, en un mensaje en video, el magistrado Vargas habló sobre su destitución. Esto dijo: los salvazos no son la forma en cómo en una democracia constitucional se solventan las diferencias. El término de la presidencia solo concluye al cumplirse el periodo de 4 años, que en mi caso culminará en noviembre de 2023. Señoras y señores, magistrados, los conmino a respetar el orden legal y sobre todo a evitar una crisis constitucional en medio del proceso electoral. Bueno, y queda entonces el magistrado Reyes Rodríguez como presidente del Tribunal Superior de Justicia, aunque el magistrado José Luis Vargas dice que él sigue siendo y que además va a presentar ante la Corte una controversia dentro del Poder Judicial de la Federación a fin de que, pues a ver si es legal que lo hayan destituido hoy. Qué cosas. Por lo pronto queda en el aire esta destitución. En el Congreso también hubo reacciones como esta del coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, quien tuiteó: el Senado es el otro poder que interviene en la designación de magistrados electorales. Junto con la Corte debemos actuar de inmediato para atender y dar cauce a lo que ocurrió. Pues ya veremos qué es lo que hace a partir de mañana, qué es lo que hace. Y hablando del tribunal, anoche, casi a medianoche, la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral determinó anular la elección de una diputación federal de Michoacán. Esta elección la había ganado Mari Carmen Bernal, de la coalición Juntos Haremos Historia. Uno de los partidos de esa coalición es el Partido Verde, quien, como ya hemos informado, pagó a influencers para hacer campaña durante la veda electoral. Justo el tribunal señaló que esta candidata se vio beneficiada
por esta campaña de los influencers. Aún le queda a la diputada inconformarse por este fallo ante la Sala Superior del TRIFE. Hay que recordar que este tipo de casos en otras salas regionales no han derivado en anulación de elecciones del candidato. No le salió del Verde. gratis al Partido Verde. Gracias, Kimberly. Antes de irme te tengo más información porque está circulando y al parecer con solidez esta versión de que a finales de la próxima semana, el día 13, en México se van a dar las conversaciones entre el gobierno de Venezuela, la oposición venezolana y México va a fungir como mediador. El gobierno de Maduro y la oposición negociando en México finales de la próxima semana. Como se los habíamos adelantado, las autoridades están siendo muy cuidadosas. No nos confirmaron esta información, pero tampoco no las desmintieron. Bueno, gracias. Gracias, Ciro. Buenas noches. Kimberly. Hacemos una pausa y regresamos otro día sin medallas. Regresamos con Javier. Tiene mucho que decir sobre el tema. Volvemos. Nos vamos y perdón, Javier, por sonar a disco rayado, pero se fue otro día sin medallas. Allá están en jueves en Tokio. El miércoles sin medallas. Pero a la 1 de la mañana, Ciro, tiempo del centro de México, de este jueves, hay posibilidades porque las medallistas en sincronizados, las dos, Gaby Agúndez y Alejandra Orozco, van a la final. Y en Mazatlán, Ciro, el viernes en la liga, dicen una medida inédita que necesitas llevar tu certificado o tu comprobante, según si tienes ya 1 o 2 dosis de vacunación, o el PCR o los antígenos para que te dejen entrar. Pero ya la venta estaba prehecha, entonces no sé qué va a pasar cuando llegue alguien con su boleto, pero no llegue con su certificado. Me parece que está bien, pero por lo pronto Javier. está medio precipitado el asunto. programa de hoy, las imágenes, las cifras, y no está mal. No está mal, pero de verdad que lo hubieran hecho con más orden, porque puede haber incidentes afuera y seguramente va a haber demandas y denuncias porque pues no les avisaron con suficiente anticipación. Entiendo lo que dices, pero yo lo hubiera hecho más organizadamente. Abrieron, sobre todo en Mazatlán, me parece que más rápidamente de lo necesario hace algunos meses. Bueno, gracias Javier. Se quedan Ciro. con Javier y con todo el equipo en el triunfo que importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.